Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Martes Morales y en el día de hoy le estaremos acompañando hablando sobre un tema de actualidad en República Dominicana, la contaminación por plástico. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vladimir Rosón y agradezco enormemente el favor de brindarnos su sintonía. Para comprender mejor esta problemática, necesariamente debemos responder a unas preguntas fundamentales. Primero, ¿cuál es la situación actual de la contaminación por plásticos en nuestro país? Segundo, ¿cómo afecta eso a nuestro ecosistema? Y tercero, ¿cómo se debe manejar realmente todo lo que son los desechos sólidos en nuestro país? Para responder a esto, lo veremos todo a continuación en nuestra sección Hechos. La organización World Steel Association realizó un estudio en el 2016 llamado Steel Statistical Yearbook, donde expresa que un mundo sin plásticos o polímeros orgánicos sintéticos parece inimaginable. Sin embargo, su producción y uso a gran escala data de 1950. Los primeros plásticos sintéticos aparecieron a principios del siglo XX y el uso generalizado se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El rápido crecimiento resultante en la producción de plásticos ha sido sorprendente, tanto que ha superado a la mayoría de los demás materiales hechos por el hombre. Conforme al artículo Insumos de desechos plásticos desde la Tierra hacia el océano, de la revista científica Science, publicado en 2015, el mercado más grande de plásticos es el envasado, una aplicación cuyo crecimiento se aceleró por un cambio global de contenedores reutilizables a los de un solo uso. Como resultado, la participación de los plásticos en los desechos sólidos en masa aumentó de menos del 1% en 1960 a más del 10% en 2005 en los países de ingresos medianos y altos. En julio de 2007, un artículo de la revista Science Advances escrito por el ecologista industrial Roland Geyer de la Universidad de California calculó el volumen total de todo el plástico producido y el resultado fue 8.300.000 toneladas métricas, la mayoría de ellas productos desechables que acaban quemados o tirados en vertederos. Según un reportaje de la National Geographic titulado El 91% del plástico que fabricamos no se recicla, publicado en el 2017, se afirma que durante las últimas décadas se han fabricado miles de millones de toneladas de plástico y gran parte de este se está convirtiendo en desechos. Además, el plástico puede tardar más de 400 años en degradarse, así que la mayoría del material todavía existe en alguna forma, porque solo el 12% ha sido incinerado. Lamentablemente acabamos de tener un episodio muy grave y muy clarificante de lo que es la situación de los plásticos en República Dominicana. No hay un efectivo buen manejo de los residuos en general y eso hace que nos hemos encontrado con esta problemática de tener de un día para otro unas playas, una costa totalmente contaminada de plásticos. Esto es consecuencia de un mal manejo desde la formación, sobre todo la parte educativa, la concientización y también el que hemos utilizado nuestros ríos y nuestro entorno como basurero, y eso al final todo vuelve, es un ciclo donde nosotros hemos tirado esos plásticos, los hemos puesto en una mala disposición y han acabado en un lugar donde son muy visibles, que en este caso ha sido el malecón de Santo Domingo. Esto ha creado una alarma a nivel no solo de República Dominicana, sino a nivel de todo el país, general, a nivel internacional también. Eso es un peligro para un país que vive del turismo, pero ha creado conciencia, ha creado una alarma y creo que la mala gestión de los residuos, en este caso los plásticos, se ve claramente el impacto que puede tener esa mala gestión para el futuro de un país como República Dominicana. Santo Domingo se vio cubierto por una gran capa de residuos sólidos luego del paso de la tormenta Verly, poniendo esto en evidencia el mal manejo de los residuos que ha tenido el país. En la actualidad, disponer de un sistema eficaz y adecuado para el manejo de los desechos sólidos es un indispensable para toda sociedad o comunidad, especialmente por la gran cantidad de estos que se producen diariamente, así como también por los efectos negativos que produce tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. A continuación vemos entonces cuál es el contexto, cuáles son los efectos y las consecuencias de la contaminación por plásticos en el mundo, y en especial en República Dominicana. De acuerdo con el estudio Plásticos en los Océanos,
Comparativas e impactos de la organización Greenpeace, publicado en el 2016, regularmente el plástico termina en las vías fluviales y llega a los océanos a través de los sistemas de drenaje de aguas, especialmente en zonas urbanas. Los vertidos de basura deliberados o mediante afluentes de las estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. El 80% de los residuos marinos proviene de tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima. Debido a la falta de gestión y manejo de esta basura, gran parte del plástico se ha acumulado en los ríos, mares y océanos, donde ha causado la muerte de millones de mamíferos y aves marinas, por enredo o ingestión. Precisamente, en julio del 2018, el periódico ABC de España publicó un artículo titulado «Un océano de plásticos, sobrecogedoras imágenes de la contaminación en República Dominicana», donde se afirma que la tormenta tropical Beryl había provocado crecidas en los ríos Osama e Isabela, que arrastraron y acumularon en el Mar Caribe una gran cantidad de residuos sólidos. De igual forma, el informe «Recolectan más de 200 toneladas de basura en el malecón» del Diario Libre, publicado en julio del 2018, reseñó que 200 toneladas de desechos sólidos fueron recolectadas por las brigadas de la Comisión Militar y Policial y la Dirección de Mantenimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el litoral sur del malecón. Igualmente, aclaran que es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna de agua o queda cubierto por materia orgánica o inorgánica, que impide la exposición a la luz solar, lo que retrasa su degradación. Conforme al informe anual de Ocean Conservancy del 2016, los objetos más comunes en playas y zonas costeras son colillas, fragmentos de plástico inferiores a 2,5 centímetros, botellas de plástico, envoltorios, tapones de botellas de plástico, pajitas, botellas de vidrio, bolsa de plástico de supermercado, entre otros. El Listín Diario, en su artículo Sin contaminación por plásticos, publicado el 5 de junio del 2018, manifiesta que en República Dominicana no existen cifras oficiales sobre el impacto del plástico en el medio ambiente. Por ello, ha sido bien recibida la campaña iniciada por el biólogo Peter Sánchez a través de Change.org, donde propone que las bolsas de plástico sean eliminadas. El principal problema es que nos encontramos ante el uso de un plástico que no es reutilizable y tampoco se está reciclando. O sea, estamos hablando del el uso de plástico para un momento de 5, 10, máximo 15 minutos y al final eso dura en el medio ambiente más de 400 años. Entonces, esa mala gestión de los envases es la que está provocando ese gran problema, ¿no? Estamos utilizando algo por muy poco tiempo y el impacto en el medio ambiente es por cientos y hasta por miles de años. Entonces, ese es el principal impacto negativo que estamos utilizando para el plástico. O sea, el plástico está claro que es necesario en muchas cosas, pero en otras no sería necesario. Hay que buscar cómo reducir, primero, siempre reducir es la primera R de la ecología, cómo reducir el consumo, luego cómo lo podemos reutilizar y por último cómo lo podemos reciclar. Lo primero, la imagen ante el que visita el país. El turismo es una columna, ¿no? Da la idea de que aquí vivimos personas como sin ningún tipo de regla. Lo segundo son consecuencias urbanas. Esta capital se inunda de cualquier llovizna por el tema de que los filtrantes están tapados por la basura. Y otro tema también es ambiental, en el mar, en el coral, en los peces, en la fauna, la contaminación de los ríos. Prácticamente da pena decirlo, pero no hay una acera, un contén, una calle, un río, una laguna, una playa, que uno no vea basura por todas partes. También tiene mucho costo en los servicios. Para darle una idea, al Conde lo limpian 3 veces al día y no hay necesidad de gastar ese dinero cuando se pudiera emplear en otra cosa si la gente tuviera un poquito de civismo. Según el programa Mares Libres de Basura de The Ocean Conservancy, la basura del océano afecta la salud de la vida silvestre, las personas y las economías locales. El plástico también atrae y concentra otros contaminantes del agua de mar circundante, lo que plantea un riesgo para las especies que luego se lo comen. La publicación 5 gráficos para entender por qué el plástico es una amenaza para nuestro planeta de BBC News, realizada en el 2017, explica que el plástico es dañino para las aves marinas y otras criaturas del mar más grandes, como tortugas, delfines y focas,
El peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos o confundir el plástico con la comida. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Estos desechos, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar los sistemas digestivos de las aves marinas y las ballenas, y pueden ser potencialmente fatales. De nuevo, tomando como referente el programa de The Ocean Conservancy, desde el plancton hasta las ballenas, los animales a través de los ecosistemas oceánicos han sido contaminados por plástico. Se ha encontrado plástico en el 59% de las aves marinas, como el albatros y los pelícanos, en el 100% de las especies de tortugas marinas y más del 25% de los peces de los mercados de mariscos en todo el mundo. Tomando como referencia cifras del programa Ocean Conservancy, nos damos cuenta que los ecosistemas marítimos han sido contaminados por plásticos. Las cifras revelan que el 59% de las aves marinas, el 100% de las tortugas marinas y el 25% de los peces han sido afectados por esta problemática. Debido a esto, múltiples iniciativas y campañas han surgido, especialmente por organizaciones como las Naciones Unidas, las cuales, conjuntamente con diversos movimientos ecologistas, se han destinado a promover medidas sostenibles para combatir esta problemática, la cual, no cabe dudas, afecta tanto nuestro desarrollo económico como social. Con el fin de combatir la contaminación por plástico, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un comunicado, América Latina y el Caribe, a la vanguardia en la lucha contra los plásticos, invitó a todo el mundo, particulares, gobiernos, pequeñas y grandes empresas, escuelas y organizaciones no gubernamentales, a organizarse para planear actos que se conviertan en un movimiento mundial con este propósito. Entre las opciones que citan para implicarse señalan: preparar un plan para combatir la polución del plástico, organizar actos en la comunidad y registrarlos en la página web de la ONU Medio Ambiente, planificar actos que sean sugerentes, atractivos y divertidos, participar, reducir, reusar y reciclar. Según el artículo, consideran problema de los plásticos en el país es grave del Listín Diario, publicado el 26 de agosto de 2017, se divulgó que el presidente de la Fundación Race for Water, Marco Simeoni, a bordo de su revolucionario barco que funciona solo con energía renovable, emprendió la misión de sensibilizar sobre el impacto de la contaminación de las aguas. Se trata de una expedición de 5 años, entre 2017 y 2021, con parada final en República Dominicana, que como muchas islas del Caribe, tiene un gran problema de gestión de los residuos. La expedición tiene la misión de realizar una evaluación global de la contaminación en los océanos e instar a los países donde se detiene a tomar estas acciones. Conforme a la publicación Detengamos la ola de plástico, sé parte de la solución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizada en el 2018, la Agenda 2030, suscrita por la República Dominicana, promueve la adopción de modelos de producción y consumo más sostenibles, así como la prevención y reducción de manera significativa de la contaminación marina. Asimismo, hacen un llamado a la prevención de la contaminación por plásticos como responsabilidad de todos, incluyendo al gobierno y al sector privado, y así tomar en cuenta de forma equitativa los 3 pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Y el medio ambiente depende sobre todo de la base mental de la población. Me explico, puede haber todas las leyes del mundo, si no son populares no se va a aplicar, si la gente no entiende que es importante para su bienestar, por asuntos de moral, de ética. Yo pienso que lo mejor es comenzar en la escuela. Los niños deben recoger la basura que echan en recreo. Ahí van adquiriendo esa conciencia y el hábito de ir al zafacón. Y lo segundo también en la misma escuela. Yo he dado conferencias junto a otros técnicos sobre temas ambientales y tengo el caso de un liceo en Asua, que los mismos estudiantes cuando salieron de ahí hicieron colectas, compraron 500 tazas reusables y le dieron una a cada profesor, cada alumno y cada empleado y eliminaron el uso de vasitos higiénicos. Iban a la cafetería y te vendían un jugo, te lo echaban en tu taza. Tú ibas al bebedero de agua con tu taza y ahí, y hasta el sol le dejaron de usarlo. Usaban más de 500 vasitos higiénicos todos los días. Entonces, fíjate la reducción que hubo. La solución es la educación. Nosotros tenemos que empezar a educar a los pequeños, a los niños, educar a las empresas, educar
a los generadores de residuos, a los comunitarios, a los poderes políticos de lo importante que es cuidar el medio ambiente, que es de alguna manera la materia prima de nuestra vida, es la materia prima de nuestro turismo también, que es el motor de la economía, y tenemos que tener claro que la educación es el principal punta de lanza de este proyecto, o sea, educar a la gente cómo manejar los plásticos, y también crear una responsabilidad del productor. O sea, si alguien produce un plástico, tiene que ser responsable de cuál es el destino final de ese plástico. Si tenemos empresas como Coca-Cola, como Cola Real, que están lanzando millones de botellitas de plástico. El Listín Diario, en su artículo, consideran en el país urge implementar políticas para reducir el uso de plásticos, publicado el 15 de julio de 2018, expresa que el gran cúmulo de desechos sólidos que arropó el malecón de Santo Domingo tras el paso de la tormenta tropical Beryl puso en evidencia, una vez más, que en República Dominicana urge implementar políticas claras para el manejo de los residuos. Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey, planteó dentro de este artículo que el problema actual que afecta al malecón de Santo Domingo se resolverá con la instalación de una industria local de los materiales, la educación desde el nivel básico y un régimen de consecuencia para las personas que no cumplan lo establecido en la norma de los residuos. Según la publicación, diputados aprueban proyecto Ley Manejo de Residuos Sólidos del portal digital Hoy, realizada en el 2018, la Cámara de Diputados aprobó en segunda sesión el proyecto de ley sobre manejo de los residuos sólidos en República Dominicana, que otorga un plazo de 5 años para eliminar el uso masivo de los plásticos en el país. La iniciativa, de la autoría del diputado David Herrera, indica que la Constitución establece que es deber del Estado la preservación y protección del medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones, para garantizar los derechos individuales y colectivos de uso y goce sostenible de los recursos naturales, así como el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y la naturaleza. De igual forma, el artículo Aprueban proyectos de residuos sólidos ahora va al Senado, del periódico El Caribe, publicado en el 2018, informa que se planteó la aplicación de un programa especial de recogida de desechos sólidos, con una duración de 60 meses, y el pago por recuperación de los residuos para que todo el que quiera el plan lo haga. La iniciativa de los daños ocasionados al medio ambiente y los recursos naturales por el incorrecto manejo y gestión de los residuos hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones. Al aprobarse la ley, aplicará una responsabilidad extendida del productor e importador, propiciando un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores y el importador son responsables de la organización y financiamiento del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluido las fases postindustrial y postconsumo. Que la conciencia nacional entienda que ya es un problema que hay que resolver. O sea, no podemos seguir así. O sea, el esquema debe cambiar, esos hábitos hay que cambiarlos, porque no, ya somos 10 millones de habitantes, 1 millón de extranjeros, 4 millones de turistas. Si cada quien hace lo que quiera con el tema de los desechos, ¿a dónde vamos a parar? No habrá presupuesto que pueda cubrir la necesidad de recolección. El interés es público, es un interés primario para la vida de las personas y también para el desarrollo turístico de nuestro entorno. Por lo tanto, hay que buscar soluciones que sean eficientes. Ya hay muchos grupos, por ejemplo, el Grupo Punta Cana tiene un programa de reducción de su basura, y más del 50% de su basura tienen ellos una propia planta que manejamos como Ecoservice, donde más de la mitad de la basura que ellos generan se puede reciclar. Esto es un compromiso que tiene un grupo, pero que esperemos que la mayoría de los hoteles, la mayoría de las empresas, los grandes generadores, las grandes corporaciones empresariales tengan en cuenta que tienen que tener ese compromiso propio para que el lugar donde se desarrolla su economía esté seguro no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Eso es sostenibilidad. Sostenibilidad se trata de no pensar en lo que estamos haciendo ahora mismo, sino es lo que estamos haciendo ahora mismo no comprometa los recursos futuros.
y ver cómo podemos hacer esa economía circular donde no solo apoyemos a empresas locales, sino también esas empresas locales también tienen un beneficio social, porque las personas que reciben de alguna manera el trabajo de esa economía circular también se desarrollan. Por lo tanto, la idea es buscar un destino final de ese plástico dentro del país y que eso genere negocio. O sea, no podemos hacer que todo ese plástico que estamos generando lo tengamos que exportar. Hay que buscar cómo creamos incentivos para lograr una economía circular y con ese plástico se puedan crear realmente soluciones dentro del país. Está claro que hay muchísimas soluciones con el plástico, se pueden hacer otras muchas cosas, se pueden hacer contenedores, se pueden hacer escobas, se pueden hacer muchísimas cosas, prendas textiles que se pueden hacer a través del PET, del plástico del que está hecho la mayoría de las botellitas plásticas, y también el bottle to bottle. O sea, se puede hacer con ese plástico de las botellas, se pueden hacer nuevas botellitas. Eso es el bottle to bottle que se hace en muchos países, pero en República Dominicana no se hace. El proyecto de ley establece un régimen de incentivos para las personas físicas y jurídicas que con su propio recurso instalen plantas de tratamiento de residuos y aprovechamiento y otras medidas en beneficio del medio ambiente. A partir de esta situación y conociendo cada detalle de esta problemática que atañe a nuestro país, le preguntamos a nuestros expertos. ¿Creen ustedes que con el proyecto de ley en curso que prohíbe el uso de fundas plásticas y envases es la mejor forma para reducir la contaminación por este material? Veamos sus respuestas. Sí, no está bien contemplada en la ley. Entendemos que hay que trabajar esa ley. Nosotros hemos sido parte de esa mesa de reciclaje que ha sido consultora a nivel como Ecoservice, tanto también como yo como profesor en UNIBE, donde doy clases de turismo sostenible, y también como presidente de nuestra fundación Ecoturismo Responsable. Hemos dialogado, ¿no?, con muchos sectores si realmente la solución era la prohibición. Nosotros siempre creemos que la solución es la educación y también poner de alguna manera costo a la mala utilización del plástico. O sea, si tú vas a un supermercado y te dan 2 o 3 fundas, esas 2 o 3 fundas te las tienen que cobrar para que el uso del plástico sea racional. A la gente solo les duele de alguna manera muchas veces es el bolsillo. Si tú le vas a cobrar esas fundas, esa gente va a tener cuidado con su consumo y van a utilizar el necesario. Y también el incentivo, ¿no? Nosotros siempre creemos también que puede ser por multa o por incentivo. Si nosotros conseguimos que la gente que recicle el plástico o la gente que haga un buen uso del plástico tenga un incentivo, o lo recicle en este caso, esa gente tiene que estar beneficiándose del proyecto. O sea, siempre buscamos que la solución no es simplemente la prohibición arbitraria, sino es buscar soluciones que se adecúen a las necesidades de cada empresa y de cada sector. Yo estoy de acuerdo con la ley, creo que puede aportar, pero en lo que debemos enfocarnos es subir el nivel de conciencia de la población sobre ese tema. Y si se sube el nivel de conciencia, no hace falta ley. Yo no necesito una ley para no echar basura, ni para no robarme un semáforo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se apruebe, ¿no? Y la gente lo asimile, pero lo importante es crear conciencia. Damos inicio a nuestra sección de análisis en contrapunto el día de hoy con el tema la contaminación por plástico en República Dominicana. Nos acompañan el ingeniero agroforestal Máximo Herrera, gerente de proyecto de Pronatura, colaborador permanente de la Fundación Atabey. También nos acompaña José Carlos Fernández, él es abogado ambiental y asesor del proyecto de ley de residuos que se está conociendo en nuestro país durante 4 años. Vamos a iniciar con lo que sería nuestra primera pregunta y sería, desde su campo profesional, ¿cuál es la situación actual de la contaminación por plásticos que afronta República Dominicana? Comencemos por Máximo. Ya que lo tenemos. Bueno, el aumento en el uso del plástico en República Dominicana en los últimos años ha ido increciendo, ¿verdad? Ya que en todas las actividades que hacemos, supermercados, agua y todo esto, se utiliza mucho el plástico. Y a la Duquesa, por decir, más o menos pueden llegar 1.200, 1.300 toneladas solo de plástico. Muchas veces cuando eso no tiene un buen manejo de lo que es la disposición final, entonces se ven afectadas nuestras cuencas hidrográficas. En este caso vimos lo que sucedió con la tormenta Beryl, de lo que pasó en el Malecón,
que una gran cantidad de plásticos fueron llevados hasta el litoral de la playa, precisamente por el mal uso que se le daba, no una disposición adecuada. La población de esas zonas periféricas, específicamente a la cuenca del río Osama y del río Isabela, vierten esos plásticos y el río las arrastra y lo deposita en el mar. Es una situación muy lamentable, ¿verdad?, que está afectando esos ecosistemas críticos y afectan a la misma comunidad. Excelente. Para José Carlos, misma pregunta, ¿cuál crees tú que es la situación actual de la contaminación por plásticos que afronta República Dominicana? Bueno, la situación por plásticos que afronta el país no se limita a territorio nacional, es una situación que sucede en el mundo completo. A nivel global, la producción de plástico y el consumo es masivo y República Dominicana no es una excepción, precisamente porque aquí hay una falta de conciencia, de educación en el sentido, y también de un marco normativo y regulatorio que establezca cuáles son los procedimientos y mecanismos y también las sanciones por todo el expendio de plástico y también el mal aprovechamiento del mismo. Siguiendo en ese mismo orden y que toca tú el tema de la ciudadanía, ¿qué papel juega la ciudadanía para contrarrestar esta problemática? Ingeniero. Bueno, la ciudadanía juega un papel de primer orden, preponderante en esto. O sea, si se utiliza y se sobreutiliza el plástico. Muchas veces en los supermercados, en las tiendas y uno mismo anda con una botellita de PET, de agua, ¿verdad?, para tomar. Entonces, si esa ciudadanía fuera capacitada, se capacita, se sensibiliza con esta situación, pues debe haber un cambio en ese tipo de uso. Para, en vez de usar bolsas plásticas, ¿verdad?, en los grandes centros comerciales, que se use otro tipo de bolsas, como en otros países ya se está utilizando, que sean biodegradables, que sean reutilizables. Igual la botella plástica y esto, si tú en vez de tener una botella plástica tienes un termo o de cristal o de aluminio, entonces ya tú estás contribuyendo a eso. También todo el tema de lo que es la parte de capacitación es muy importante, que las personas puedan disponer de esto, que puedan reusar, que puedan reclasificar, que se puedan ubicar en un sitio, que sean luego reciclados. Estos plásticos tienen un alto costo, ya no solamente es después de su uso, muchas veces lo botamos y ya lo vemos como que la basura pues, genera ingresos. Ahora mismo el costo del plástico, solamente según datos del CIRD, ¿verdad?, del 2003 al 2015 se exportaron de aquí, de República Dominicana, a diferentes partes del mundo, unas 1.200 toneladas métricas de plástico. Y eso generó un ingreso de alrededor de 480 millones de dólares, casi 500 millones de dólares. Entonces ahí tú tienes un recurso que tú puedes transformarlo y generar riqueza a la gente. Entonces tenemos una situación real. Entonces esa situación lo que tenemos que hacer es trabajar para ir transformando esa situación y que en vez de que sea un problema ambiental, que se convierta en una solución ambiental hasta que se haga el cambio de que se pueda reducir el uso del plástico. José Carlos, el papel de la ciudadanía. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el papel de la ciudadanía, es demasiado importante. El medio ambiente, o sea, el planeta, nuestra ciudad, el país, la casa, es un bien público y es responsabilidad de todos. Así mismo lo establecen nuestros ordenamientos jurídicos, de que es nuestra responsabilidad, o sea, del ciudadano, de cada uno de nosotros, cuidarlo y protegerlo. Por lo tanto, aunque los diferentes comercios, los diferentes introductores de los residuos al mercado tienen mucha responsabilidad, así mismo también lo tiene el gobierno y lo tiene el ciudadano, porque es quien lo consume, y no solamente quien lo consume, quien lo dispone. Entonces, como bien decías tú, cuando un residuo no es gestionado apropiadamente, o sea, cuando lo utilizo demasiado
o no utilizo alternativas que me generen residuos, entonces voy a producir más de la cuenta. Y al producir más de la cuenta voy a generar muchísimos más residuos que después a las mismas autoridades se les hace muchísimo más complicado poderlo generar. O sea, no podemos permitir no podemos entender que es solamente responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad también de cada uno de nosotros los ciudadanos porque somos quienes los consumimos. ¿Considera tú que debe agregarse otro ingrediente, aparte de las campañas publicitarias, las marchas que se hacen, posiblemente el ingrediente en el currículum educativo sobre el tema ambiental? Totalmente de acuerdo, porque cuando los niños van creciendo con esa conciencia y para poder manejar esta situación necesita un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma no se da si no se crea a nivel de educación. Es muy difícil que nosotros como adultos, o a lo mejor personas como nosotros sí podamos hacer ese cambio, pero personas muchísimo más adultos que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, que son consumidores también, se les haga un poquito más complicado porque no entienden cómo trasciende esta situación. Pero si la sociedad que nos sigue a nosotros crece ya con estos conocimientos, esta sabiduría, va a poder hacerlo y nos va a enseñar también a nosotros lo que vamos cambiando para que esto pueda ser posible. Ingeniero, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, yo considero que sí es de suma importancia trabajar con las comunidades, con los barrios y, por ejemplo, la experiencia y todo el trabajo que ha venido haciendo el Centro de Innovación Atabey, por ejemplo, con los llamados puntos limpios en los barrios, donde se sensibiliza, donde se educa a la comunidad y se le dice, bueno, aquí en este sitio tú vas a tener un lugar donde tú puedes venir y clasificar y depositar tus residuos. De plástico, pues metal, vidrio y lo que son los orgánicos. Todo ese trabajo que se ha venido emprendiendo con Dominicana Limpia y yo pienso que es de mucha importancia, ¿verdad?, para ir creando en la comunidad, en las personas, esa sensibilidad a que hay una situación que impera y que debemos ponerle coto a eso. Entonces yo pienso que la capacitación y la sensibilización de la gente puede ir transformando esta situación que tenemos. Así es, sin duda. Hay que saber que además de la capacitación, la sensibilización, todos sabemos que hay un ente regulador, ¿no?, que es el que maneja todo esto y digamos que es el que tiene otro rol a cumplir. En el marco de eso, entonces, ustedes saben, y los amigos televidentes también será de su conocimiento, que hace poco la Cámara de Diputados aprobó la ley sobre residuos sólidos. Está esperando, ¿no?, que vaya al Senado y que luego pues sea aprobada finalmente. ¿Creen ustedes que esta es la mejor forma o la mejor manera de contrarrestar esta problemática y de ejercer un mayor control en el tema de la contaminación por los plásticos en la sociedad dominicana? Comencemos ya igualmente por Máximo. Bueno, indudablemente que esa es una atribución y un trabajo que deben hacer los gobiernos locales, las alcaldías, ¿verdad?, que tienen ese rol de trabajar y de gestionar todo el tema de residuos sólidos. La ley viene a ayudar para hacer una normativa en lo que nosotros debemos hacer con relación a lo que es los plásticos y los residuos sólidos en este caso. Yo pienso que sería de gran ayuda, aparte de lo que de la ley que crea los ayuntamientos y que tienen su función, este instrumento legal va a servir de mucha ayuda, ¿verdad?, porque dada la situación que se ha generado no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, de los niveles de agresiones que estamos haciendo a la Casa Grande, a nuestra Casa Grande, que es en la tierra, hay que ir poniendo coto a esa situación. Entonces esas normativas, aparte del tema de capacitación y de sensibilización, como tú dices, obliga, o sea, nos va a ir a normar para que nosotros podamos hacer una mejor gestión de los residuos sólidos. Correcto. José Carlos, tú has estado pues inmiscuido, ¿no?, en toda esta actividad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, República Dominicana es un Estado de Derecho, por lo tanto requiere de instrumentos legales para poder definir y desarrollar cómo funcionaría nuestra sociedad, y esto no es ninguna excepción. Una ley de residuos, yo creo que no solamente te crea estas sanciones o hace que el ciudadano se comporte mejor, sino que crea un sistema.
y eso es lo que al país le hace falta. Necesitamos un sistema de gestión de los residuos, porque hay un mal concepto de que se entiende cómo deben gestionarse los residuos, que se cree que debe basarse en una economía lineal. Una gestión de residuos se basa en una economía circular porque el residuo se supone que es lo último. O sea, lo último que debe llegar a un vertedero es un residuo. No deberían de existir vertederos, precisamente porque a medida que se van generando los residuos, se van gestionando y va pasando por toda una cadena hasta que llega a reciclarse o a aprovecharse o a reutilizarse. Y eso habilita mercados, genera empleos, transforma una economía incluso, no le impacta, sino positivamente. Y de paso se crean también mecanismos de educación, se habilitan mejores condiciones para las personas que trabajan, porque es una realidad. En los vertederos de la República Dominicana trabajan muchísimos recicladores de base, que son personas que no están formalizadas, que trabajan sin ninguna medida de seguridad, trabajan con muchísimas enfermedades, eso también genera muchísima contaminación en nuestros suelos, emite gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Son muchísimas las consecuencias que se dan por no tener un sistema de gestión integral de los residuos. Eso es lo que nos provee una ley. Excelente. Evidentemente, al margen de la ley, como ustedes saben, en República Dominicana y en gran parte de América Latina, nosotros tenemos un problema con el cumplimiento de las leyes. Muchas veces se dice que el problema no es la falta de legislación, sino la falta de aplicación de las mismas. En ese sentido, ¿qué entienden ustedes que se puede hacer para que esta nueva norma, que es tan necesaria, se pueda llevar a cabo? ¿Qué incentivos le puede dar a la ciudadanía o qué elementos debe tener esta ley para que realmente sea un ente de cumplimiento? Bueno, fíjate, como tú bien decías, hay muchas leyes. Estas leyes no se cumplen porque no hay un régimen de consecuencia. Entonces, si hay régimen de consecuencia, automáticamente se cumple. Ahorita, antes de entrar al CEL, yo le decía a Juan Carlos de que nosotros los dominicanos, y es una parte de lo que es el discurso, ¿verdad?, del licenciado Domingo Contreras, que ha estado muy inmerso en estos asuntos de la gestión de los residuos, todo lo que es el tema de comunidad, de trabajar en esto, ¿verdad? La persona de donde surge, los puntos limpios, Dominicana Limpia, y es un innovador social. Ahí estaba trabajando en la comunidad en ese sentido, específicamente en el Gran Santo Domingo. Entonces, hay dos modelos que nosotros, por ejemplo, los dominicanos, sin irnos a otro lado, se hace, y es los usuarios del metro. Por ejemplo, los usuarios del metro utilizan una botellita o generan algún tipo de basura, de residuos. Más sin embargo, ellos no la depositan, no la tiran en los asientos ni en los pasillos del metro. Más sin embargo, esa misma persona que aquí no la podía hacer porque aquí hay militares y está prohibido, hay letreros que dicen no deposite basura aquí, sale de la estación y cuando sale a la calle tira la botellita. Entonces, es el mismo, porque aquí hay un régimen de consecuencia aquí abajo y aquí arriba no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que ese régimen de consecuencia se aplique. Si está prohibido esto, como está prohibido, sabiendo del daño que hace, ¿cómo es posible que tú tires la basura en la calle, vas a tapar los invernales, cuando venga la lluvia no va a haber un proceso de infiltración hacia el suelo, a colectar esa agua, y entonces va a crear toda la consecuencia al resto de la ciudadanía? Entonces, si hay consecuencias, pues las personas se van educando y ajustando a esa situación. Indudablemente ya con un poco de tiempo ese mismo proceso ya se hace ley, como se dice, y entonces no se da esa situación. O sea que yo considero que debe haber aplicación y régimen de consecuencias para que eso sea operativo. Así es, José Carlos. En ese sentido, ¿hay régimen de consecuencias en la ley? Tú que la has estudiado bastante, ¿no? ¿Lo necesitas? ¿Qué elementos le hacen falta para que eso que se plasme realmente se pueda cumplir? Mira, este proyecto de ley no es perfecto, eso hay que reconocerlo, pero es nuestro proyecto de ley y es el que necesitamos. Es mejor que no tener nada, porque a partir de este proyecto de ley podemos seguir trabajándolo, desarrollando un nuevo reglamento, porque de hecho el proyecto de ley habilita a que se desarrollen reglamentos precisamente que vayan en función a esto, a lo que decimos, crear régimen de consecuencias, sanciones, pero de por sí ya viene con sus sanciones predeterminadas. El proyecto de ley
o sea, una ley de residuos se enmarca dentro de lo que es el derecho penal. Por lo tanto, ser derecho penal, porque es derecho público, tiene un régimen de consecuencias que es de materia penal, o sea, cárcel y fianzas. Entonces, sí existe. Lo que se necesita, a lo mejor, es educación a las autoridades para que sepan implementar este proyecto de ley. Eso es lo que yo creo que en lo que se puede trabajar más. Pero aparte de eso, es muy aplicable porque no solamente se enfoca en las sanciones, sino que habilita a que se creen mercados, habilita a que se creen incentivos también. Esos incentivos son propios del mercado, donde crea un autofinanciamiento de la gestión de los residuos. ¿Y este financiamiento qué significa? Bueno, que los diferentes actores que trabajen dentro de lo que es un sistema de gestión de residuos se van a ver beneficiados. Vas a sacar de la pobreza a muchísimas personas que viven ahora mismo de los residuos, pero bajo situaciones precarias, como estaba diciendo anteriormente, y lo vas a convertir en microempresarios. ¿Y eso qué hace? Eso impulsa a la economía dominicana. Al mismo tiempo, el proyecto de ley específicamente fomenta la creación de empresas, no necesariamente estas microempresas, sino empresas que gestionen residuos. Y en el país ahora mismo existen unas que otras, pero sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de apoyo del mercado financiero, que de verdad solamente por deseo de apoyar al país, porque por deseo de emprendimiento, están haciendo esa función donde suplen carencias del mismo ayuntamiento. Pero no porque el ayuntamiento sea incompetente, simplemente porque no da abasto con la cantidad tan grande de residuos que hay. Y ese tipo de empresa existe alrededor del mundo, no es nada novedoso. Para nosotros sí, pero no es nada novedoso. Entonces, el proyecto de ley sí tiene muchísima área de aplicación, muchísimo espacio de aplicación. Pero la educación, volvemos al mismo tema, o sea, es un proyecto de ley que va a transformar esta sociedad. Va a crear una industria nueva, que es la industria de reciclaje, la cual no conocemos. Entonces sí necesitamos mucho apoyo de educación para poderla conocer y de los medios de comunicación también, para que estos temas lleguen a las masas y se conozcan. José Carlos mencionaba algo muy importante y es el tema de que la buena gestión de los residuos genera a la economía beneficios. Entonces podríamos preguntarte en ese mismo orden, ¿cómo impacta de manera negativa a la economía y al turismo el tema de la contaminación por plástico en la República Dominicana? Bueno, que nuestro país es un paraíso y nosotros vivimos del turismo. Entonces, cuando tú ves lo que sucedió hace semanas en el Malecón, donde Kim Kardashian, que tiene tantos seguidores en Instagram, publica eso, que tú pones el hashtag República Dominicana en Instagram y ¿qué te sale? Ese mar lleno de residuos. Yo veo eso en otro país, yo no voy a querer visitarlo. Me imagino que ustedes tampoco, ni que nadie. Entonces, eso no impacta negativamente precisamente por la imagen. Lo grande del caso es que eso sucedió solamente en una porción de nuestro malecón, pero quien no conozca el país va a pensar que es en la playa paradisíaca de Punta Cana o de Samaná, etcétera. Imagínate Valle de las Águilas contaminado. Que algunos medios reseñaron ese punto del malecón como que era una playa visitada por turistas. Pero igualmente, o sea, a pesar de que nuestra economía no depende específicamente de esa porción, ahí hay mucha vida marina también. Claro. Y también está la contaminación atmosférica que se crea producto de eso, y tenemos todos esos hoteles al frente del mar Caribe aquí en Santo Domingo. Así es. Ingeniero. Bueno, abundando un poco al respecto, yo pienso que si tú invitas a una persona a tu casa y tu casa está sucia, que el baño no pueda ir porque está muy sucio, que está lleno de alimañas y esto que aquello, va una sola vez. Ya la próxima vez que tú lo invites, él te va a decir, no, yo no, te va a poner mil excusas. Entonces, nosotros como país vivimos del turismo y por lo que nosotros tenemos que trabajar con relación a esto. O sea, claro está, la República Dominicana como un paraíso del turismo tiene muchos competidores, ¿verdad? Gente que solamente aprovechan esa situación. Así como decía Juan Carlos, solamente fue ese punto. O sea, de la Riada de los Amas hasta cerca del monumento de Montesinos, ese tramo, ¿verdad? Que fue que acumuló todo ese material que estaba ahí. O sea, pero no todo el sistema litoral estaba así. O sea, Punta Cana, ni Puerto Plata, ni Bahía de las Águilas, ni ninguno de los sitios turísticos de esas playas. Boca Chica, ¿verdad? Que la que tenemos más cerca, no estaba en esa situación. Pero claro está, los competidores
en el tema de turismo van a aprovecharse de esa situación y fue no solamente famosos, sino que ocupó plana en periódicos como New York Times y otros, BBC. O sea que es una situación que hay que ponerle cuidado y no permitir que otra vez vuelva a darse una situación de esa naturaleza en nuestro país. Así es, sin lugar a dudas. Yo creo que ambos han coincidido en un elemento central, que es el tema de la concientización ciudadana y el tema de la sensibilización, ¿no? Creo que realmente por ahí debemos comenzar. Esas políticas de reciclaje se le debe comenzar a dar una mayor profundidad para que realmente pues, puedan dar frutos. Tú mencionabas, José Carlos, el tema de la educación, no solo de la ciudadanía, sino también de las autoridades, fundamental, y del caso de Máximo, entonces el tema de ese régimen de consecuencias, ¿no? Son elementos que entendemos, y coincido perfectamente, que deben estar en nuestra pieza legal y que deben también existir para que esto pueda, pues, realmente ser una ley que pueda surtir efectos. Agradecemos infinitamente tanto a José Carlos como a Máximo, un honor tenerlos con nosotros. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, no se muevan, en breve venimos con nuestras conclusiones. Hemos llegado a nuestra sección de conclusiones en el programa del día de hoy con el tema la contaminación por plástico en República Dominicana. Las cifras que dan entidades internacionales sobre el tema de la mal gestión del uso de los residuos sólidos genera preocupación en República Dominicana. Luego de haber visto lo que pasó en el malecón de Santo Domingo hace varias semanas, con el paso de la tormenta Berlin, una capa de residuos cubría gran parte del océano dominicano. También vemos cómo esta problemática ha generado reacciones y la Cámara de Diputados aprobó hace poco la iniciativa que busca regular el tema de los residuos sólidos en República Dominicana. Esperamos ahora que el Congreso Nacional pueda aprobar definitivamente esta ley que busca que la República Dominicana tenga un marco jurídico que establezca un régimen de consecuencia para las personas que no cumplan con lo requerido a la hora de utilizar, reciclar y tratar de reducir un poco el impacto que tiene el mal uso de los plásticos en el medio ambiente. Ciertamente, la problemática es cada vez más preocupante. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 13 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten sobre nuestros mares. Por tanto, es tiempo y es necesario que se cree lo que es una cultura de concienciación ciudadana. Entendemos que cada uno de nosotros debe poner de nuestra parte. Por tanto, usted que nos está viendo, comience desde hoy a recoger todos sus envases plásticos. Llévelos a una bolsa y busque los puntos en los cuales se pueden llevar estos para su reciclaje. Debemos hacer cada uno de nosotros nuestra parte, pues es la única manera que podemos evitar que este mal siga afectando tanto nuestras vidas humanas como los ecosistemas nuestros y nuestro medio ambiente. Agradecemos la sintonía en Contrapunto y le invitamos a dejar sus comentarios a través de las redes sociales con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por el honor de su sintonía. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde por aquí, por Supercanal 33, en una nueva edición de Contrapunto. Hasta pronto.